Cuando hablamos de cráneo, vamos a hablar de lesiones hiperdensas, lesiones hipodensas, lesiones mixtas. Entiéndase, hiper e hipodensas. Cuando hablamos de lesiones hiperdensas, ¿de qué color estamos hablando? De una tomografía, obviamente porque es la terminología de tomografía. Blanco. Lesiones blancas. Dentro de las patologías que producen lesiones blancas. ¿Y por qué hablo de tomografía? ¿Por qué hablo de este tipo de estudios? ¿Les parece que una radiografía va a servir para ver masas encefálicas? No. ¿Les parece que una ecografía va a servir para ver masa encefálica? No, porque va a ser toda una cosa así, un rayo de sol por el hueso. Resonancia magnética. Resonancia magnética sí, hoy día se está considerando un estándar en los acontecimientos de pérdida de conocimiento público. ¿Qué pasa? Cuando un paciente es traído al servicio de urgencia porque perdió el conocimiento de forma brusca, sin antecedentes, sin convulsión, sin nada, se cayó, perdió el conocimiento. Existe una forma de pérdida del conocimiento diferente por ACV isquémico y una pérdida del conocimiento diferente por ACV hemorrágico. O sea, yo convulsiono de manera diferente si es uno u otro, ¿verdad que no? La isquemia tarda más en aparecer en la tomografía. Lleva su tiempo en producir esa característica necrosis del paciente. Entonces, una tomografía no muestra signos tempranos de isquemia. Una tomografía sí en una resonancia muestra signos precoces de isquemia. Por eso es que hoy día se está debatiendo el real gold estándar como resonancia magnética para pérdida brusca del conocimiento. No para aquel que viene con pérdida de masa encefálica y acaso cerebelo. No, ese es tomografía. Simple, tampoco contrastado. Para aquel paciente que no sabemos si sangró o higienizó, a ese sí es resonancia. Para el resto no, para el resto es tomografía. El disco te lo dan al momento. El informe no. No, o sea, no es que sea así. Es lo mismo. No, es un poco más largo porque es más detallada una resonancia. Tarda más o menos, dependiendo de la urgencia, tarda unas 2 horas. Dependiendo de la urgencia. A un paciente que está ahí con pérdida de conocimiento, no le vas a tener 2 horas en un tipo de resonancia. Y los protocolos son diferentes. Imagínate ustedes imágenes precoces para tratamiento precoces. Porque a un isquémico, si vos esperas que una tomografía le salga a las 5 o 6 horas, puede llegar a ser un poquito tarde, ¿verdad? Entonces, resonancia. Y les voy a anotar acá ciertas cuestiones que quiero que quede claro. Resonancia magnética, por favor, simple. Es el gol estándar, esto todo va a ser gol estándar. En pérdida del conocimiento de forma brusca. O sea que el paciente está caminando y se cae. Botar su base y se cae. Para trauma, simple. Para trauma, entiéndase, pérdida del conocimiento por accidente vehiculomotor o otorragia, epistaxis. Cualquier signo de fractura de base de cráneo que ustedes ya dominan porque se les enseñó muy bien semiología quirúrgica semestre pasado. Estadificación con contraste endovenoso de cráneo.
con sintomatología neurológica. Paciente que tiene o no tiene diagnóstico aún de algún cáncer, pero tiene una masa en el seno, tiene una masa en la próstata, tiene síntomas neurológicos. ¿Qué significa síntomas neurológicos? Cefalea, convulsión, pérdida de la visión, ya sea progresiva o brusca, amaurosis, es ceguera así brusca, el paciente deja de ver de forma brusca. Eso es un tumor. Nadie amanece un día no viendo y al día anterior siguiente. No, eso es síndrome tumoral. Amaurosis. Psicocitomografía de cráneo con contraste novedoso. Resonancia de cráneo con contraste. Con contraste no venoso de cráneo. Entiéndase que todo esto es de cráneo. Control de patologías crónicas. Paciente con Alzheimer, paciente con demencia senil, paciente con un ACV isquémico que se fue a su casa y viene para control, paciente con ACV hemorrágico que se fue a su casa después de todo lo grave que estuvo y viene para control un mes después, paciente que se hizo radioterapia en cráneo con un tumor cerebral, primario o metastásico, no importa, que viene para control, resonancia de cráneo con contraste no venoso, para control de patologías crónicas. Entonces, fíjense que para cada circunstancia de la vida tenemos o resonancia simple, o tomografía simple, o resonancia con contraste, o tomografía con contraste. Nunca, ecografía, sí, ecografía de Fontanella, ahí también. Eco de Fontanella. Cuando tenemos sospecha de hidrocefalia. Niños, obviamente, recién nacidos, que tienen el perímetro cefálico más grande para la edad en donde están. No se cierra en la Fontanella, bueno, ecografía de Fontanella. Esos son los estudios. Y radiografía de calota. ¿Para qué hacíamos radiografía de calota? ¿Para qué pedíamos radiografía de calota? Mieloma. Mieloma. Radiografía de calota, mieloma. Ya les mostré cómo se ve un mieloma. Entonces, cuando hablamos de cráneo, independientemente de qué tipo de patología, todos estos estudios podemos tener a disposición. Caso clínico puede salir por cualquiera de estos acontecimientos de la vida. Ustedes tienen que saber qué estudios. Bien, entonces, cuando hablamos de patologías hiperdensas, las patologías hiperdensas que nosotros vamos a ver ahora es sangrado. En sus cinco variantes. Sangrado en sus 5 variantes. Podemos llamar hemorragia, podemos llamar ACV, dependiendo de lo que vino antes. Por ejemplo, si el paciente estaba jugando béisbol y le vino la pelota acá, ¡pum!, por la cabeza, se le hace una tomografía y tiene una imagen hiperdensa por fuera de la calota, entre el cuero cabelludo y la calota, va a ser una ACV. Es una hemorragia, ¿verdad? Y a eso le llamamos hemorragia subgaleal. Cuero cabelludo, calota. A eso en castellano le llamamos chichón, galo. En cambio, si es un paciente hipertenso, no controlado, mal medicado, de repente empieza a tener una cefalea, y ¡pum!, pierde el conocimiento.
tratamos una imagen en forma de balón de fútbol americano. A eso sí le podemos llamar ACV. Le podemos llamar sangrado. Va a ser epidural. Cuando este es el cráneo y el sangrado tiene forma de balón de fútbol americano. Cráneo y dura madre. Ya está por dentro del cráneo, no es como la subralia que está por fuera. Mismo paciente, no mentira, otro paciente, foto, sin casco, obvio, costumbre, moda. ¿Cómo se cae? Por supuesto, inconsciente, llega al hospital, se le hace una tomografía. Dentro de la dura madre y en contacto con la masa encefálica se ve una imagen hiperdensa bastante irregular, de tamaño considerable. A ese le llamamos sangrado, hemorragia. En ese caso no le vamos a llamar ACV, como el que se ve rojizo, ¿verdad? Subdural. Este es el cráneo y ya tiene una forma un poco menos delimitada, porque está por fuera de la dura madre. La dura madre es la que le da la formita, la linda formita de balón de fútbol americano. Este porque no tiene forma y porque ya ondula, bordea las lobulaciones de la masa encefálica. Paciente de 3 años, que es traído por la madre por astenia. Fue perdiendo la fuerza motora en cuestión de un mes. Se le hace una tomografía y se ven imágenes hiperdensas en forma de patitas de araña. Eso se llama subaracnoideo. Eso es maltrato por sacudidas, por golpes de la masa encefálica por el cráneo. Eso va a ser también hemorragia o sangrado, no va a ser una CV, que va a ser una hemorragia, pero una CV, subaracnoideo. Subaracnoideo. Este es el cerebro y el sangrado se mete en las circunvoluciones y parecen patitas de araña. Hay que sospechar el maltrato. Y tenemos el último, que es el que produce más desvíos de la línea media. Vamos a ver qué es la línea media. Produce más edema. Estos producen edema. ¿Edema qué es? La reacción a la inflamación producida por un sangrado. Pero el sangrado intraparenquimatoso es el más grave. Generalmente es el más grande, el que produce más síntomas neurológicos. Todas estas patologías son las que vamos a tener que identificar en una tomografía. Todos estos son eventos agudos. Entonces, ¿cuál va a ser el gol estándar en sangrado? Tomografía simple. La sangre es el contraste natural del cuerpo. La sangre es el contraste natural del cuerpo. Todo lo que sangra se ilumina. Cuando la sangre sale del sistema vascular, ilumina en la cráneo. Entonces no necesito meterle contraste. Generalmente se aplica esto a pacientes que tienen un trauma, pacientes con accidente. Porque como ya les dije, el paciente que está caminando y se cae, no sabemos si es que una neurisma explotó o un ébola se fue taponó la arteria y tuvo una isquemia. No sabemos eso. Entonces, en contexto de un trauma, tomografía simple. En contexto de desvanecimiento de forma espontánea, es resonancia simple, tampoco con contraste. No sé si nos va a dar el tiempo, no sé si nos va a dar la vida para dar tumores, que también son lesiones hiperdensas. Toxoplasmosis, infecciones, también son lesiones hiperdensas, infecciones.
hipodensa. Tenemos que saber diferenciar tres cuestiones. Cuando hablamos de hipodensa, que sabemos qué color va a ser. ¿Negro o? ¿Qué? Gris. Sí. Tenemos neumoencéfalo. Neumoencéfalo. Ahí dentro del parénquima, ¿verdad? Tenemos que aprender a identificar la isquemia. Y ahí sí entra lo que se llama ACV. Isquémico. No existe una forma determinada de un ACV isquémico, así como la del sangrado. No, el ACV isquémico de la forma de estrella, negativo, de perrito, de la forma que tenga, ACV isquémico. Pero también tenemos que identificar los sangrados crónicos. Todo lo que fue agudo en algún momento va a dejar de ser y se va a convertir en crónico. Cuando el coágulo no se saca del cerebro, que tendrá sus criterios para sacar, eso lo van a ver si ya lo vieron en neuroanatomía, no sé en qué materia. Hay criterios para hacer una craneotomía y sacar el coágulo, no todas las hemorragias superan. Si no se opera, la sangre fibrosa cicatriza, queda en el espacio donde sangró, comprime el parénquima y se ve como una imagen hipodensa. Entonces, un sangrado crónico tenemos que diferenciarlo de una isquemia y de un neumoencéfalo relativamente fácil. Pero las lesiones hipodensas entre sí las tenemos que saber diferenciar. Ah, falta uno, 4. Edema. Ustedes saben que una tomografía tiene muchos cortes, porque representa el parénquima encefálico en toda su altura. La tomografía del cráneo es al revés. La de tórax era desde el ápice a la base, ¿verdad? Así venía. Cráneo no. Cráneo es desde la entrada dental inferior o superior, depende de dónde abarque la tomografía y va hacia arriba. Entonces, lo último que se va a ver va a ser la calota craneana. Y lo primero que se va a hacer va a ser, por la arcada dentaria o la base del cráneo. ¿Sí? Porque la base del cráneo está más o menos a la altura de la nariz. Lo que primero probablemente comiencen a ver en el contexto de un tumor, en el contexto de un sangrado subagudo, 24 horas después, va a ser el edema. Entonces, el edema, que se ve igual, casi igual que una isquemia, se ve primero. Y después se ve la lesión hipertensa del tumor o la lesión hipertensa del sangrado. El edema hay que saber diferenciarlo de una isquemia. No digo imposible, pero es muy poco probable que el paciente tenga un ACV isquémico y un ACV hemorrágico al mismo tiempo. Probablemente sea edema eso. Y las mixtas son las lesiones agudas, lesiones crónicas agudizadas. Las lesiones mixtas son las crónicas agudizadas. ¿Qué significa eso? Que un paciente que sangró, fue a su casa, normalmente vuelve con un sangrado. Entonces vamos a ver igualito a un vaso medio lleno. Es una comparación medio tonta, pero va a servir. Un vaso medio lleno. Y acá vamos a ver el parénquima encefálico. Vamos a ver un espacio vacío que se está llenando de vuelta. Esto va a ser hiperdenso y esto va a ser hipodenso y ahí va a estar el parénquima encefálico totalmente comprimido. Así se
mayoría son estas las patologías que vamos a ver. Si alcanza el tiempo, vamos a ver estas. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Eso también se entendió. De eso no vamos a ver eco de Fontanella, porque eso lo van a ver en pediatría, así ya no lo vieron. El resto sí ya vimos. O sea, la radiografía de Carlota ya la vimos y el resto lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Esa era la parte teórica que les iba a dar. Ahora sí vamos con toda la parte práctica, que es el resto de la clase. Lo que se carga, mi tomografía. Estas son las cosas que me hacen querer venir los miércoles a la mañana. Bien, fíjense, radiografía, Carlota. No sirve absolutamente de nada. Por lo menos para ver parénquima encefálico, no. Esta es una radiografía de Carlota que nos va a servir para... ¿Junto con qué otras hacíamos el diagnóstico imagenológico? No me pongan... Hay un estudio que se llama proteinuria de Benz-Jones, que es para mieloma. Hay otro que es electrografía de no sé qué historia, no me acuerdo, que también es para mieloma múltiple. No me pongan esas cosas. Cuando pregunta artritis, no me pongan artritis, no me pongan ANCA, no me pongan ANA. Si yo les pregunto, ¿cómo harías el diagnóstico? Siempre es imagenológico. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo más harían el diagnóstico imagenológico de mieloma? Aparte de esto, que vimos también la clase pasada. ¿50% completa está tu respuesta? ¿Qué le falta a tu respuesta? Mieloma es el único que no se pide resonancia, porque justamente afecta de forma simultánea a varios huesos. Entonces, ¿qué le agregas a esa respuesta? Es radiografía de huesos largos, ¿pero qué? ¿Y? ¿Fémino inferior? Sí. Entonces, el diagnóstico imagenológico de mieloma múltiple se hace RX de Carlota craneana, radiografía AP y lateral de los 4 miembros, superiores e inferiores, porque tenemos huesos largos, húmero y fémur. Y ustedes van a ver qué cosa hay. De los 4 miembros, los 2 superiores. No, si es que el paciente viene con dolor de fémur derecho, vos me vas a hacer del opuesto, ahí sí. Pero el diagnóstico, así, Carlota en los 4 miembros, los 2 superiores y los 2 inferiores, AP y lateral. ¿Y qué van a ver? Imágenes saltabocados, que son imágenes redondeadas, radiolúcidas, múltiples, igualita que esa cuchara para servir helado. Los bordes son bien delimitados, bien nítidos, ¿sí? Para eso nos sirve esto. Bien, ¿dónde comenzó esta tomografía? Base del cráneo. Vamos a empezar a identificar estructuras. ¿Qué es esto? Gomer, tabique nasal. Los tabiques están a los laterales, que son los tabiques inferior y medio. Recuerdo que eran cartilaginales
¿Qué aparece ahí? Cerebelo. El cerebelo va a estar acá. ¿Esta qué región es? ¿Qué región es? Anterior. Es la región anterior. ¿Sí? Acá. Y esta es la región posterior. ¿Cómo se llama el espacio? El espacio. ¿Dónde está el cerebelo? No estás equivocado, pero se llama la tienda del cerebelo. O si no, fosa cerebelosa. ¿Sí? Es toda esta casita donde está el cerebelo. ¿Qué hueso es este? Mastoideo. ¿Cómo yo sé que es el mastoideo? Porque tiene aire, porque es un hueso aireado que sirve también para el equilibrio. Todos los huesos aireados sirven para el equilibrio. Todos. Los senos frontales, paranasales, etmoidales y esfenoidales que están en la base del cráneo. Y este que es el hueso mastoideo. No es que está fracturado, no es que hay neumoencéfalo. No. Es un hueso que normalmente tiene que tener aire porque su función es esa, tener aire. ¿Y qué es esto? Ah, eso sí me gusta más. Pabellón auricular. Bien. Esto, ojo. A ver. Si es que yo tengo mi pabellón auricular, ¿qué lóbulo cerebral? Lóbulo. Va a ser esto. Temporal. Temporal. Bien. ¿Este qué es? Seno frontal. Genial. Dejé de ver mi pabellón auricular. ¿Qué hemisferio va a ser este? ¿Hemisferio? ¿Qué hemisferio? Derecho. ¿Qué lóbulo? Parietal. Genial. ¿Cómo se llama esta línea que acá está desviada? ¿Sí? La línea media está formada por ¿qué? ¿Qué es esta línea hiperdensa? Esta línea hiperdensa. Acá se ve, no se ve tanto. ¿Cómo se llama? La estructura que compone la línea media. ¿Cómo se llama? Que es una de las estructuras que se ilumina cuando el estudio tiene contraste, porque está vascularizado. Es una estructura vascularizada. La hoz del cerebro, que está formada por dura madre, meninges. ¿Sí? La hoz del cerebro parte el hemisferio en derecho e izquierdo. Acuérdense que es una imagen en espejo, tal cual pulmón, tal cual abdomen. Lo que para ustedes es el lado izquierdo, el lado derecho del paciente y viceversa. ¿Está? Esa línea, esa hoz, tiene que dividir el cerebro correctamente a la mitad. Si yo veo la hoz de esta forma, evidentemente hay algo en el hemisferio opuesto que está haciendo que esto se desvíe. Esto que ustedes están comenzando a ver, o sea, vamos por la parte sana primero. ¿Cómo se llaman estas estructuras onduladas que ven acá? Circunvoluciones. Genial. Eso está rodeado por meninges. La diferencia, o sea, la separación entre dura madre y aracnoides no la vamos a ver en una tomografía y mucho menos simple. Pero ustedes tienen que saber que
las circunvoluciones están rodeadas por meninges. Exactamente diferenciar dónde va y hasta dónde viene la circunvolución no podemos en un estudio simple. Esto cambia totalmente en un estudio contrastado porque se ilumina la meninge, se ilumina, entonces nosotros vemos perfectamente las circunvoluciones. Esa es una forma en la que ustedes van a diferenciar un estudio simple de un contrastado. Las circunvoluciones, las meninges y la dura madre. O sea, la hoja del cerebro. ¿Ven? ¿Ven? Esta imagen hipodensa de acá, esto que está acá, se nota que es más oscuro que esto, ¿verdad? Acá. Se nota que esto que está acá, que les voy a... Bueno, ahí se nota más, ¿verdad? Se nota la diferencia de colores. Porque esto es mucho más negro o hipodenso que esto. Es líquido. ¿Qué estructura es esta que parece la mitad del ala de una mariposa? Ventrículo. ¿Qué ventrículo? Sí, está en el hemisferio derecho, pero ¿cómo se llama el ventrículo? ¿Tenemos cuántos ventrículos? Laterales. ¿Cómo se llama la región anterior del ventrículo lateral? Hasta, bien, neuroanatomía. Sí. ¿Y cómo se llama la parte posterior? Hasta posterior. Entonces, la estructura que parece una mariposa, porque esto tiene que ser simétrico, de los dos lados tienen que tener las alitas. Una mariposa. La región anterior se llama asta anterior del ventrículo lateral y la región posterior se llama asta posterior del ventrículo lateral. ¿Qué hay adentro? Líquido cefalorraquídeo. Es normal que haya líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, ¿sí? Entonces, si ahí hay líquido, ¿qué es esto entonces? No tiene el mismo color. Es menos denso. Edema. Esto es líquido en tercer espacio. No dentro de una estructura epitelizada. Es líquido metido en el intersticio. Salido es plasma. Salido de la estructura vascular que sangró. Esto es sangre. Esto es eritrocito hiperdenso blanco. Y esto es el edema. Es una reacción, secuela, como lo quieran llamar, de un evento agudo. O sea, esto es un subagudo en realidad. Cuando ya produce edema, no es porque acaba de desmayarse el paciente, no, es porque ya pasaron generalmente horas, 4, 5, 6 horas después del evento. ¿Cuáles son las secuelas que produce? Vamos a poner a la misma altura para que puedan ver. ¿Cuáles son las secuelas que produce este evento? ¿Cómo lo llamaríamos? Nombre y apellido. El tipo hemorragia intraparenquimatosa. ¿Se da cuenta que está dentro mismo de la masa encefálica? Esto está sangrando. Bien adentro. Con todo su edema. Esta es una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Qué lado? Izquierdo. ¿Qué lóbulo? En el lóbulo parietal. El edema ya agarra fronto parieto occipital realmente, pero el evento agudo ahí, el sangrado, es parietal.
Entonces esto es una hemorragia intraparenquimatosa, izquierda del lóbulo parietal. Todo eso hay que poner. Todo eso hay que poner para que yo me pueda ubicar dónde realmente estoy. ¿Cuáles son las consecuencias de este sangrado? 2. Ahí, miren, no, miren ahí, todo es imagenología. Sangró, mi paciente sangró. Estructuralmente, ¿qué me está produciendo ese sangrado? Desvío de la línea media es 1. La os, acá, la os viene acá, 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 y después sí está centrada de vuelta. Al desviarme la línea media, que es la primera consecuencia estructural que produce, ¿qué más hace? Ese edema. Compresión. Acá en este caso es colapso del ventrículo lateral izquierdo. Esas son las consecuencias estructurales que me produce el edema del sangrado. El edema es todo esto, ¿verdad? Todo esto es el edema. Este es el sangrado, eso sí. Paciente de sexo masculino, 57 años. Fíjense la consecuencia gigante que produce esto. Esta es la os y acá se ve súper bien. Estas son las circunvoluciones que el paciente tiene, se notan bien distribuidas. Y acá fíjense el edema cómo continúa incluso en las porciones más superiores del parénquima encefálico. Aquela imagem do edema com sangrado, aquela imagem é muito diferente da imagem de uma massa. E como que diferencia de algo que compra? Porque eu penso assim, algo que comprime e desvia, eu sempre penso numa massa. Não necessariamente eu. Sim, mas aí tipo, essa imagem é bem diferente de uma imagem de massa. Es más diferente que una imagen de una masa, porque la masa generalmente es mejor delimitada. Vos te das cuenta que estos bordes parecen difusos. Parece que vos difuminaste un poquitito el color y esparciste. Una masa es una masa más bien delimitada, ¿sí? Las características del edema también se dicen que son diferentes, que son el dedo de guante, que se caracteriza más de un edema tumoral, que ya no es más algo agudo, es algo un poco más crónico, entonces está un poco mejor delimitado, ¿sí? Pero no solamente la masa produce efectos de desviación y compresión, los sangrados intraparenquimatosos, estragos producen realmente. ¿Sí? Bien, ¿qué es esta estructura? Este es otro sangrado. ¿Qué es esta estructura? Es otro sangrado. ¿Qué es esto? Esto. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Dentro del ventrículo. ¿Qué puede ser que esté dentro del ventrículo que sea hiperdenso? Es una calcificación fisiológica.